de los niños de arriba y los niños de abajo. Divertidos cuentos narrados sobre la tradición de Día de Muertos, basados en historias zacatecanas. ¿Por qué el niño de Atocha se convirtió en el patrono de los mineros? A los niños no se les permitía jugar en la resbaladilla el Día de Muertos. ¿Quieres saber por qué? El Festival de Tradiciones de Vida y Muerte y el Parque Xcaret se complacen en presentar este espectáculo. Esta es la tercera llamada. ¡Bravo! Tercera llamada. Comenzamos. ¡Bravo! En fiestas de fieles difuntos, no juegues resbaladilla. Si escuchas las campanadas de las 9:30 de la noche, pues podrías deslizarte por las puertas del Averno e irte hasta el fondo. Ya llegué. ¿Sabes leer? Sí. ¿Cómo me llamo? Aquí está mi nombre. ¿Moto? ¿Moto? A ver qué dice. ¡Ah, Mateo! Ay, ya me había asustado. Uy, me tocó ser calaverita de azúcar. Sí, es que las calaveritas de azúcar van en la ofrenda y nada más tienen la cabeza. Pero me pusieron cuerpo, yo creo que para que pueda dar la función. Pero ahorita que termine la función, yo creo que me van a cortar la cabeza y me van a poner en la ofrenda. Sí, y la calaverita y la ofrenda funciona así. Mira, digamos que tú te llamaras Mateo, ¿no? Y entonces ves la calaverita y ves que se llama Mateo y entonces dices, ahí estoy yo, porque eres Mateo. Así es el reflejo, ¿o no? Digamos que tú eres Mateo y yo soy Mateo, pero en realidad yo soy todos los Mateos y tú solo eres tú. Así es, pero la primera vez que conocí a Mateo era en el año 1200. Aquí, en España, en Madrid, en Atocha. Esto es España, aquí está Portugal, aquí está Francia. Todo esto es África. Esto es el océano. Aquí está el continente americano, aquí está el Golfo de México. Si quieres ver el cuernito de la República, ese me queda por acá. Sí, pero cuando me corten la cabeza te puedes asomar, ¿no? Bueno, entonces Mateo estaba en Atocha. En el año 1200, cuando tenía 13 años, a esa edad ya no tenías que hacerle caso a tus papás. ¿Cuántos años tienes? Todavía tienes que hacerle caso. Él ya no les podía hacer caso a sus papás porque ya era adulto. De hecho, ya tenían hijos a los 13 años. ¿Sí? ¿No? Y entonces Mateo iba en una procesión cantando lo que su corazón le gustaba. Era una procesión de las primeras procesiones católicas. Y entonces él iba cantando más o menos así. Ah, pues soy calaverita de azúcar, no tengo pulmones, solo tengo cabeza. Esto sirve para enseñarles cómo iba cantando. Iba cantando así. ¡Camote! Pero en la procesión, ¿no? Y por eso lo metieron a la cárcel. Y ya lo trataban como adulto. En la cárcel Mateo estaba tras las rejas. Pero en la cárcel en Atocha, en el año 1200, era muy particular porque, fíjate, no podía llevarte de comer una persona grande porque ayudaba a escapar a los presos y entonces no podía entrar.
y un niño pequeño no aguantaba la comida, así que solo se permitía que te llevara el alimento y la bebida un niño de 12 años. Pero Mateo tenía 13, no podía tener un hijo de 12, ni modo que lo tuviera al año de edad, ¿verdad? Y entonces Mateo, ¿verdad?, tenía mucha hambre y estaba así, nada más tras las rejas, y notaba que un niño peregrino se metía y traía su sombrero de peregrino, un morralito con comida, y traía una bandejita con agua muy parecida a esta, y a los presos que no tenían quien les diera alimento, este niño peregrino les daba agua y les daba alimento, pero a Mateo no le daba nada. Hasta que un día Mateo se encomendó a la Santa Virgen de Atocha. Y entonces el niño peregrino en ese momento recibió un rayo de sol que le dio en el corazón, y esto sacó un destello tan grande como un relámpago, y Mateo ya no le importó la comida, lo único que le importaba era qué era ese reflejo. Entonces se fue a asomar para comprender qué era, y en el reflejo que estaba en el corazón del niño, vio su rostro. Y cuando miró su rostro, el niño le dio el alimento y le dio agua, y entonces Mateo quiso agradecerle, y cuando volvió a ver su rostro, ahí en el reflejo, sintió que nadaba, sintió que se iba hasta el fondo, hasta el otro lado. En ese momento España quedaba arriba, porque ya ven que la tierra está así de lado, y abajo quedaba Zacatecas. En el otro lado, en Zacatecas, en el año 1200, había una peregrinación. Era una gran peregrinación de guachichiles, chichimecos, irritilas, huirráricas. Todos iban buscando un lugar prometido. Y entonces, atravesando el desierto, sus bules con agua se les hacían pura arena. Y cuando uno toma arena, siente que la garganta se le pega. Y en el año 1200 había un niño en la peregrinación que era guachichil o chichimeco. Bueno, la traducción de su nombre era regalo de Dios. Regalo de Dios, ¿no? Y entonces este niño tenía 13 años. A los 13 años eras un gran cazador. Ya te podías casar. ¿Sí? Y entonces nuestro amigo se quería casar, y para eso tenía que llevar un animal para alimentar a la familia. Así que en medio del desierto salió a caminar. Salió a caminar y no encontraba nada, y cuando ya se sentía perdido, de pronto en el cielo vio volando un águila. Y el águila desde el cielo le gritó: ¡Curijí! 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 Allá, en el cielo. Ditín, Bersetihun, y cago monino de adulto hombre. Y chica ahí, y chica nenti matin omerifi an purishi. Lo que le dijo fue: si vas en aquella montaña y caminas por la ladera, ya te perdiste. Te regresas, llegas a la gran piedra, y abajo de la gran piedra está el agua. Así que el niño siguió el camino, y cuando llegó a la gran piedra, ahí lo estaba esperando el águila, y el niño vio su reflejo en el ojo del águila, y entonces bebió agua y le llevó agua a los suyos, y entonces sintió que